Bien, muy buenas tardes, buen día a todos para quienes estén viendo este video y hoy vamos a hablar acerca del Salmo 1, este es nuestro mensaje de hoy. Les invito a cerrar los ojos, vamos a hacer una oración para escuchar este mensaje. Padre bendito, te damos gracias por tu infinita misericordia. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú tienes para nosotros y sobre todo a aplicarlo en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues el título de este mensaje es Camina el camino de la verdadera felicidad. Y vamos a leer, bueno, este mensaje está basado en el Salmo 1. Es que vamos a darle lectura, lo tienen aquí en la imagen. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Antes de comenzar, pues a revisar lo que viene en este salmo, quisiera comentarles algo. Fíjense que en Génesis 6, 14 al 16, nos narra cómo Dios le da instrucciones muy específicas a Noé acerca de cómo controlar, cómo construir el arca. Dentro de todas estas características e instrucciones específicas en cuanto a medidas, longitud, etcétera, todo es demasiado específico, pero falta algo muy importante, que es la instrucción de cómo hacer un timón. En un arca se requiere un timón para darle dirección al barco, pero nos damos cuenta que de todas las instrucciones que dijo Dios, no le da la instrucción del timón. Y podemos tener la reflexión ahí de que Dios no quería que Noé tuviese la dirección y el control, sino que confiara en Dios para que sea Dios el mismo timón, el control y el guía. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque aprendemos nosotros a confiar completamente en Dios cuando soltamos el control de las cosas y vivimos únicamente en su palabra, y su palabra es la que nos guía y determina la dirección que vamos a tomar. El mensaje de hoy, que está basado en el Salmo 1, nos habla acerca de la confianza que debemos tener en la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos va a guiar por el camino correcto y el camino de los justos. Vamos a revisar aquí entonces que tenemos el camino de los tres malos, después el camino de los justos, y al final tenemos una invitación para tomar uno de estos caminos. Vamos a ver de qué se trata. Fíjense bien lo que dice al principio, donde dice bienaventurado. Ahí ven la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado en el idioma original es ashre, y esto significa felicidad plena. Está en plural, de hecho, en hebreo. Es como si dijera bienaventurados o muchas felicidades, muchas bendiciones. ¿Sí? Es una palabra en plural. Y esto porque hace referencia no solamente a un momento o a un estado, sino que en la plenitud de la vida, el hombre que no anda en los tres caminos de la maldad, que vamos a ver en un momento, es completamente lleno de felicidad y felicidad verdadera. Así que la palabra ashre hace esta connotación de completa felicidad, de plena felicidad en todos los momentos de la vida, sin importar si son negativos o positivos. Porque recordemos como lo hizo Job. Venimos al mundo sin nada y sin nada nos vamos a ir. Por lo tanto, todo lo que recibimos, por todo lo que recibimos, bendecimos el nombre del Señor, pero también por todo lo que no recibimos o por lo que sentimos que perdemos, pues el Señor da y el Señor quita. Así que si bendecimos el nombre del Señor en toda situación, aprendemos a caminar en sus caminos, en el camino del justo, confiando en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. De esa manera, entonces somos bienaventurados, somos asheré. Y ahora sí, vamos a ver el camino de los tres males. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 1, 4 y 5. En general, los tres males están en el versículo 1. Dice así:
El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Ok? El versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y el 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Estamos hablando de tres personas. Fíjense bien aquí. El varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay que entender que los Salmos es un libro poético, es un libro que nos da analogías. Así que vamos a entender por qué nos habla de caminar, de estar en una senda y de estar sentados. Vamos a ver estas tres palabras. La primera, que son los malos, el consejo de malos, malos o perversos, que en hebreo se dice reshaim. Ahora, nos dice, no anduvo, ¿ok? Para tener la felicidad plena, esto es lo que no hay que hacer. No hay que andar, no hay que caminar por el camino de los reshaim, malos o perversos. Esa palabra significa que el malo, el malvado o el perverso tiene la intención de hacer la maldad. Ahora fíjense cómo dice aquí, andar en el consejo, caminar en esos consejos, actuar a través de los consejos que las personas malas o perversas nos dictan. ¿Cuántas veces no has escuchado un consejo dado por alguna persona que te lleva al mal? Cosas como todo, ¿para qué te portas bien? Mira, si eres corrupto o si le entras a las cosas malas, vas a ser mejor que los demás. O la clásica frase mexicana del que no tranza no avanza, que te lleva a la pecaminosidad. El malo o el perverso es aquel que conscientemente hace el mal, que está consciente de lo que está haciendo y lo hace a pesar de ello. Ahora, nos dice el versículo, es bienaventurado el que no camina a través de esos consejos. El malo y el perverso tienen la tendencia a aconsejar a todo el mundo, a decirle al mundo que haga y se comporte tal como ellos lo hacen. El problema es cuando los demás entran en ese consejo y comienzan a actuar y a practicar lo que el malo o el perverso dice. Entonces, pongamos atención en lo que escuchamos, en los consejos que escuchamos, porque pueden provenir de amigos o de familiares que están haciendo lo malo y pueden parecer atractivos a nuestros oídos, pero hagamos caso de lo que dice la palabra de Dios más que de lo que nos dicen ellos. Ese es el primer mal. El segundo mal son, dice, los pecadores. Ahora, la palabra en hebreo ahí para pecadores es hataim. Y hataim tiene una connotación no de perversidad o maldad, como la primera, los reshaim, que son los que conscientemente hacen maldad. El hataim o el pecador es aquel que falla, el que hace el mal, pero a veces sabe que lo hace y a veces no sabe que lo hace. El pecador, el hataim, se queda parado y nos dice el versículo, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, te quedas ahí en medio con ellos. Que en el primero dice el versículo andar, es caminar en acción. El segundo es estar, es decir, estar ahí en medio, parado junto con los pecadores. Los pecadores son los que no saben ni para dónde hacerse, no saben si lo hacen bien o lo hacen mal y obviamente terminan cayendo y terminan faltando. Lastimosamente, esto sucede mucho en grupos de creyentes y en cristianos que constantemente están diciendo, es que, ¿por qué me va mal? Es que ¿por qué sigo haciendo lo mismo? Y se arrepienten una vez y vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer. Y siempre que los vemos en las congregaciones, están llorando al frente por las mismas situaciones, porque no han superado algún pecado o alguna falta que cometen y cometen y cometen, y se escudan atrás de la excusa de es que la carne es débil, es que no lo resistí, es que, no sé, soy pecador y vuelvo a caer y a caer. Y la verdad es que son excusas, porque se quedan parados ahí. Por eso dice, estar en el camino de los pecadores. No toman la decisión de o verdaderamente siguen a Dios o no lo siguen, ignoran la palabra de Dios, deciden no estudiarla, no la conocen, o si la conocen, no la aplican y terminan estando parados ahí en medio. Y lo peor es que nosotros que vamos caminando por la senda de la vida y nos encontramos con estas personas,
caemos y nos quedamos o estamos junto con ellos. ¿Por qué? Porque precisamente las justificaciones que ellos dan de la carne es débil, me ganó la necesidad, todas estas excusas nos hacen estar cómodos y no ir más allá y no cambiar y no dejarnos ser transformados por el Espíritu. Así que estamos en medio en el camino de los pecadores. Decidamos no hacerlo y seguir adelante. El tercer camino de mal es el que dice aquí, en silla de escarnecedor. El escarnecedor o letzim, en el idioma original, el letzim es el que se sienta. Por eso dice en silla de escarnecedor. Se sienta porque simplemente ha decidido que nada le va a importar. Y el escarnecedor es el que se burla de todo, el que no le da seriedad a nada, que se ríe de todo, no le importa ya, no busca ni el sentido ni el propósito, ni hacer lo correcto ni hacer lo incorrecto, simplemente se burla de los que buscan lo correcto y se burla de todos y de todo. Son sarcásticos, son irresponsables, son indiferentes ante la vida. Así que observemos bien estos tres caminos de mal. El primero es el del malvado, el perverso, que lo hace a conciencia. El segundo es el camino del pecador, que no toma la decisión, ni se va para lo correcto ni para lo incorrecto y termina haciendo el mal. Y el tercero es el que simplemente ha decidido ya no darle propósito a nada, ser indiferente ante todo. Estas tres cosas dice en el versículo 4, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, es decir, no tienen cabida dentro del reino de los cielos. Así que observa bien en qué camino andas. ¿Escuchas el consejo de maldad? ¿O te quedas simplemente sin tomar la decisión de qué hacer, terminas siendo pecador? ¿O simplemente ya te es indiferente todo y no le buscas el propósito y te burlas de los demás? Ahora, estos son los tres caminos de maldad. ¿Cuál es el camino de los justos? Versículos 2, 3 y 6. Sino que es bienaventurado el que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino del justo nos dice que es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay dos formas de leer este versículo, el versículo 2. La delicia debe ser la palabra de Dios, la Torá de Dios, la Torá de Jehová. La Torá es la ley de Jehová. ¿Sí? Porque la ley completa de Dios nos muestra la perfección de la conducta delante del Señor. Entonces, para el que es creyente, nuestra delicia está en esa ley, en esa forma de conducirnos, en esa manera de vivir la vida. Pero la ley de Dios es completamente perfecta y es inmensa. Y muchas veces no la podemos comprender en su totalidad. Dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hay dos su delicia y su ley. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley podemos inferir que se trata de la misma ley. Pero hay otra forma de leer esto. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Pero luego, en su ley medita de día y de noche. Es decir, en lo que comprende el lector. Es decir, puedo decirlo de esta manera. Me deleito en la ley de Dios y medito en lo que comprendo, en lo que he hecho mío, de todo ese conjunto, de toda esa perfección de ley de Dios, en la cual me deleito y adoro a Dios por su perfección, por su omnisciencia, por su omnipotencia, etcétera, por sus atributos, ¿sí? Me deleito en esa ley, pero lo que entiendo de lo que leo constantemente, ahí medito día y noche, en la porción que voy leyendo, paso a paso, y voy entonces caminando a la senda del justo. Ahí medito día y noche en un solo versículo que transforme una parte de mi forma de actuar y de vivir,
me hace transitar por el camino del justo. Un solo versículo que me haga cambiar una forma de pensar perversa, malvada, o de pecador o de escarnecedor, un solo versículo que me haga al meditar cambiar mi forma de ser, me hace transitar el camino del justo. Un solo pasaje, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, me van a hacer cambiar. Hay una estadística en los Estados Unidos y hicieron un experimento en el cual pusieron a varias personas, a un grupo de personas grande, a leer la Biblia 4 días a la semana durante aproximadamente 4 meses. 4 días a la semana, ni siquiera los 7 días, 4 días. De todas estas personas que habían referido tener problemas con cuestiones como la ira, falta de perdón, malos hábitos de ver pornografía, lujuria, avaricia y muchas otras cosas que las mismas personas que fueron sujetos de la prueba refirieron tener. Bueno, después de los 4 meses, haciendo la lectura de la Biblia 4 días a la semana, se redujo en un porcentaje muy grande sus hábitos. Y hay que decir que todas estas personas ni siquiera eran creyentes. Cuanto más un creyente que sí se deleita en la ley de Dios, va a meditar día y noche, leyéndolo, no 4 días, 7 días a la semana. Aunque leamos el mismo pasaje una y otra vez, porque meditamos en él de día y de noche. Entonces toda la vida se transforma y ese es el camino del justo y ese es el camino de la verdadera felicidad, la cual vamos aprendiendo a través de las situaciones de vida en las que vamos conociendo que Dios es el timón, el control de todas nuestras decisiones. Haciéndolo de esa manera, dice que en todo vamos a prosperar. Versículo 3 al final, todo lo que hace prosperará y dará su fruto en su tiempo. Y esto es algo también importante de mencionar. Dice, el que vive de esa manera, el que camina el camino del justo, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Quieres ser esa persona que a pesar de que estés en un lugar eh, donde hay mucho viento, no te doblegas, no te caes, no te sales de tu raíz, permaneces firme y alimentándote constantemente de la palabra? Y todo lo que haces, prosperas. ¿Quieres ser esa persona? Deja que Dios dirija tu vida a través de la meditación en su palabra, a través del deleite de Él. También nos dice la Biblia en el Salmo 37:4 que si nos deleitamos en su palabra, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Esto es porque nuestro corazón y nuestros deseos se transforman o toman la forma de la voluntad de Dios. Así que no hay nada que podamos pedir cuando estamos meditando y deleitándonos en la ley de Dios, no hay nada que podamos pedir que Dios no conceda porque es su misma voluntad. Por eso, si nos disciplinamos a leer, meditar y vivir en ese camino, vamos a prosperar en todo. Ahora, la invitación es, primero, reflexiona. ¿Qué camino estás transitando? ¿El del perverso? ¿Haces cosas a conciencia malas? ¿El del pecador? ¿Te excusas detrás del, es que me ganó, la carne es débil, la necesidad, es que Dios sabe mis necesidades y por eso volví a caer? ¿Y no sales de ese vacío constante? ¿O ya definitivamente todo te importa poco y eres un escarnecedor? Te burlas, eres sarcástico, no le buscas ni encuentras propósito a la vida. ¿Caminas en alguno de esos tres males? ¿O buscas caminar el camino del justo? Si no lo has hecho en este video, en este mensaje, te invito a caminar el camino del justo. Deleítate en la ley de Jehová y medita en lo que vayas comprendiendo de su ley. Transforma tu vida, deja que Dios transforme tu vida a través de la renovación de tu mente por la obra del Espíritu Santo. Te invito a que lo hagas. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, te damos gracias por el mensaje de esta tarde. Bendícenos y ayúdanos en todo, Señor. Guíanos a hacer tu voluntad,
a deleitarnos en tu ley y a comprender lo que vamos leyendo, aplicarlo para hacer como ese árbol que no se cae, ese árbol que da su fruto a tiempo. Y Señor, que todo lo que hagamos prospere en tu nombre. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.